Ministerio de Educación. Bicentenario del Perú. Muy buenas tardes, les saluda Pedro Alarcón del Ministerio de Educación y vamos a dar inicio a nuestra asistencia técnica usando la renovada plataforma de Aprendo en Casa, modalidad nivel secundaria. Estimados participantes, hace unos minutos se ha puesto en el chat de nuestra plataforma el registro de asistencia. Les pedimos por favor visibilizar dicho registro para realizar este registro que es de carácter obligatorio tanto en nuestra plataforma Zoom como en el enlace de YouTube que estamos teniendo en estos momentos. Les pedimos por favor realizar este registro. En ese sentido, damos un saludo a todos los especialistas pedagógicos, directivos, docentes de las direcciones de secundaria a nivel nacional. Tengan en cuenta que este es un trabajo articulado entre las direcciones de DIGE y VIRA, de la DICER y de la DES. ¿No? Vamos a iniciar nuestra asistencia técnica y para ello nos acompaña la directora de Educación Secundaria del Ministerio de Educación, Maribel Aguilar Huaco. Estimada directora, le damos la palabra. Bien, buenas tardes. Gracias, Pedro. Buenas tardes con todos los que hoy nos acompañan de las diferentes regiones del país. Quiero hacerles llegar y hacerles extensivo el saludo del Ministro de Educación, de la Viceministra de Gestión Pedagógica, de los directores que hoy no han podido acompañarnos, pero que están seguros y contentos de que el día de hoy vamos a tener un momento de compartir importantísimo entre los diferentes especialistas y autoridades de las regiones y de las UGELes, así como de los directivos y docentes de las diferentes instituciones que atienden o tienen el nivel de educación secundaria. Este conversatorio que tenemos el día de hoy, la reunión que tenemos el día de hoy, es un espacio importante porque nos va a permitir presentar y dar a conocer cómo es que está estructurada la web para Aprendo en Casa. En el 2021 la hemos renovado, se ha buscado no solamente en cuanto a su presentación o la estructura externa, sino también hacia adentro de la forma en que están presentadas las experiencias de aprendizaje. Se ha buscado que sean más dinámicas, se ha buscado que sean experiencias de aprendizaje que puedan integrar y articular las diferentes áreas. Tenemos el objetivo de conocer las funcionalidades y el uso pedagógico de la web para este 2021. Yo creo que es un espacio sumamente importante para todos los actores que hoy nos congregamos, todos aquellos que tenemos que ver con educación, que tenemos una responsabilidad, que tenemos una tarea con los estudiantes, las y los adolescentes de los diferentes lugares que nuestro querido Perú alberga, ¿no? Este espacio de reunión tiene que servir para que todos salgamos fortalecidos, que podamos tener los espacios para compartir, preguntar, indagar, y podamos hacer luego las réplicas con aquellos colegas, ya sean especialistas, directivos, docentes, que tal vez hoy no nos han podido acompañar, pero que ustedes pueden ayudarnos a hacer el efecto multiplicador con todos los docentes y los actores educativos que convergen y que están trabajando en este momento con mucha fuerza y con mucho entusiasmo, tratando cada uno desde el rol en el que tiene, empujar el coche de la educación en el Perú, sacar adelante todo este proceso de enseñar a distancia, que no es cosa sencilla. La que les hable profesora, nosotros no hemos sido educados para ello. Sin embargo, este contexto y esa situación nos pone sobre una situación que tenemos que aprender a responder todos desde el rol en el que estamos. Y esa es la tarea que tenemos, creo yo, como actores educativos. Están, el día de hoy nos hemos congregado las diferentes direcciones que, como Pedro mencionaba, han venido trabajando de manera articulada desde antes del inicio del 2021, ¿no? Un trabajo totalmente articulado, formando grupos de trabajo en espacios colegiados dentro del Ministerio de Educación, entre la Dirección de Servicios Educativos Rurales, la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe, la Dirección de Formación Docente en Servicio y la Dirección de Educación Secundaria. Hemos tenido grandes espacios y seguimos teniendo espacios de trabajo conjunto y espacio de trabajo colegiado que nos va a permitir seguir mejorando y poderles presentar cada vez mejores propuestas educativas que nos ayuden a
a poder cumplir con nuestros objetivos y nuestras metas, que es que nuestros estudiantes de todo el Perú y del nivel secundaria logren aprendizajes de calidad. Muchas gracias con todos y los dejo con el webinar y con todo lo que continúa. Muchas gracias. Muchas gracias, directora de Educación Secundaria, Maribel Aguilar Huaco. Vamos entonces a iniciar nuestro programa. Vamos a presentar en estos momentos los objetivos y la ruta a desarrollar, y para ello nos acompaña Marco Antonio Rodríguez, responsable de currículo de la Digevira. Estimado Marco Antonio, te damos la palabra. Muchísimas gracias, Pedro. Gracias, directora Maribel. En efecto, este espacio nos va a permitir a todos los colegas de educación secundaria, nuevamente bienvenidos, estimados maestros y maestras. Es un espacio justamente, como ya expresó la directora de educación secundaria, visibilizar cuáles son las mejoras, ¿no?, en la plataforma de Aprendo en Casa, específicamente en nuestra plataforma web. Un aspecto muy importante que ha detallado la directora de educación secundaria es que en esta oportunidad, en esta reunión que tenemos entre todos y todas, vamos a poder ir observando, revisando, analizando cada uno de los espacios que tiene el estudiante, el docente, en educación secundaria, pero no solamente en la educación secundaria regular de ámbito urbano, sino también las otras secundarias que justamente permiten atender a estudiantes de ámbitos rurales, como también estudiantes de secundaria de educación intercultural bilingüe. Entonces, en ese marco, estimados colegas, estimados maestros y maestras de todo el Perú, quisiéramos presentar cuál es ese objetivo, ¿no? Ese objetivo que nos va a permitir en estas 2 horas de trabajo, y el objetivo principal es justamente conocer esas funcionalidades y usos pedagógicos de esta nueva web 2021 de Aprendo en Casa, específicamente para el nivel de educación secundaria. ¿Ok? Pasemos, por favor, Pedro. Bueno, esta es la ruta que vamos a seguir a lo largo de estas 2 horas de trabajo entre todos. Justamente hay 2 momentos importantes, ¿no? El primero es ver cómo, como docente, voy a navegar en esta web de Aprendo en Casa 2021. Ahí vamos a ver algunos aspectos importantes que cada uno de mis colegas van a ir detallando, y justamente es a partir de algunas preguntas que justamente vamos a ir planteando a lo largo de esta reunión, ¿no? Por ejemplo, ¿qué cambios fueron necesarios para el presente año y el porqué de esos cambios, ¿no? Ahí vamos a ir revisando cuáles son esos argumentos pedagógicos de por qué hemos transitado a esta nueva plataforma de Aprendo en Casa. Ahí se van a ir con detalle, por ejemplo, que van a haber espacios para el estudiante, para el docente, para el padre de familia. Asimismo, otro elemento que vamos a ir revisando es cómo va cambiando esta web, ¿no? Es decir, qué elementos importantes vamos introduciendo en el presente año 2021. Y un elemento también que a considerar es la posibilidad de ir navegando en esta web, ¿no? Vamos a tener un espacio para hacer una navegación en esta web renovada en el presente año. Y finalmente hay un segundo momento que nos planteamos cómo podemos trabajar, ¿no?, las experiencias de aprendizaje para el nivel de educación secundaria, sobre todo viendo experiencias de aprendizajes diferenciadas, es decir, vamos a ver espacios en donde tenemos experiencias de aprendizaje que un docente o una docente de secundaria de ámbitos urbanos pueden ir revisando estas experiencias que las vamos a ir subiendo a esta plataforma con 15 días de anticipación, ¿no? Pero también no solamente vamos a ver experiencias para el ámbito urbano, sino también experiencias de aprendizaje en educación secundaria para todas las áreas de los ámbitos rurales, como también de los ámbitos de educación intercultural bilingüe. ¿Ok? Entonces, cuando entremos a esta parte, vamos a hacer una revisión y un análisis de cómo se están presentando estas experiencias de aprendizaje. Ahora bien, si bien es cierto, hay un espacio en donde vamos a ubicar las experiencias de aprendizaje que están planificadas para el presente año, también vamos a observar que hay un espacio para los docentes. Es decir, vamos a ir revisando cuáles son esas herramientas fundamentales que todo docente tiene como soporte, como una herramienta de soporte, sobre todo para
su práctica de enseñanza-aprendizaje que va a ir revisando, puede ir leyendo. Y finalmente vamos a tener el espacio más importante desde mi punto de vista, que son la ronda de preguntas, ¿no? En función a lo que hemos ido exponiendo, sobre todo los puntos que mis colegas y yo vamos a ir detallando, les agradeceríamos que vayan tomando nota de algunas consultas y a partir de ahí hay un registro donde ustedes van a plantear sus preguntas y nosotros al final también de la exposición vamos a tomarnos un espacio necesario para ir atendiendo las preguntas más relevantes, las preguntas que han ido saliendo con mayor énfasis. Bueno, ante esto voy a dar pase a mis compañeros para que puedan seguir con esta ruta de exposición. Muchas gracias. Bien, me parece que continuamos entonces con Magnolia Trujillo. Estimada Magnolia, te damos la palabra. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes con todas, con todos. Agradecerles por estar en este webinar. Y bueno, esperamos poder estar con todos ustedes para poder resolver algunas consultas, algunas dudas que tenemos en la plataforma Aprende en Casa. Muchas gracias, Marco. Paso, por favor, para presentarse a Julio y Sandro, que están con nosotros. Un saludo, gracias Magnolia por el pase, un saludo a los maestros y maestras que hoy nos están acompañando y seguro luego vamos a seguir dialogando a través de la presentación y las preguntas. Gracias. De igual manera, gracias Magnolia, un fuerte abrazo a todos ustedes y que sea una buena experiencia lo que vamos a trabajar el día de hoy. Gracias Magnolia. Ok, gracias chicos. Bueno, estamos aquí todo el equipo secundaria y bueno, como muy bien lo dijo Marco, vamos a iniciar para ver estos cambios que hemos realizado como una diferencia del 2020 y el 2021. ¿Por qué se dieron estos cambios? Fueron necesarios porque justamente escuchamos a los pedidos que había de los docentes y también a varios estudios que hicimos de Aprende en Casa 2020, donde encontramos varias dificultades. Uno, que era la dificultad de encontrar la información requerida, había poca interactividad en la web, era más como un repositorio. Luego también nos decían los docentes que había muchos recursos con muchas páginas y las actividades estaban día por día y había también la diversidad de actividades para el poco tiempo que teníamos en la escuela, ¿no? En este contexto de la no presencialidad. Seguimos, por favor, la siguiente diapositiva. Entonces, a partir de todo lo que esto encontramos el 2020, dijimos, muy bien, ¿qué hacemos para este 2021? Porque necesitamos seguir mejorando, pensando en nuestros estudiantes de secundaria. Si vemos el 2020, en el acceso a la web, era un ingreso para todos los actores. Tú ingresabas y podías ingresar como docente, como estudiante, como padre de familia, como director, y ingresaba en un solo botón. Pero esta vez se ha trabajado un ingreso por perfil del usuario. Yo puedo ingresar como docente, también puedo ingresar de manera diferenciada como padre de familia y como estudiante, para poder ver los diferentes recursos que tenemos. En la parte de la organización, el 2020 teníamos organizado por grados, niveles, modalidades y servicios educativos. En el 2021 seguimos manteniendo esta parte de la organización porque nos permite un poco ver la diferencia de cómo podemos trabajar en secundaria, en especial, de acuerdo también a las diferentes modalidades que tenemos. El 2020, tú ponías con un botón, presionabas un botón y ingresabas al grado de frente y veías de manera general todas las actividades. Pero para este 2021, lo que hemos visto por conveniente es ingresar por actor. Hay un botón que dice Exploramos y Aprendemos para estudiantes, el otro para estudiantes que seguimos aprendiendo, y para los docentes tenemos otros dos botones que son Planificamos y Fortalecimiento Profesional. Y hay uno más que también es para la familia, Somos Familia, para ver cómo estos actores que son tan importantes puedan apoyar en el aprendizaje de los estudiantes. Ok, por favor, si podría continuar. Muy bien, gracias. ¿En qué también hemos ido mejorando para el 2021? Para este 2021 tenemos mayor cantidad de recursos y materiales diversos para apoyar la labor del docente. El año pasado no teníamos un lugar donde podían los docentes ingresar recursos o podían revisar mayor cantidad de recursos para que les pueda ayudar en su planificación. Este año sí lo tenemos.
También van a poder ustedes visualizar en la pantalla la planificación anual y la planificación por experiencia de aprendizaje. Asimismo, van a encontrar orientaciones generales para el plan de aprendizaje, la guía de docentes y un centro de recursos. Y en lo que es la experiencia de aprendizaje para estudiantes, vamos a tenerlo con 15 días de anticipación para que todos podamos revisarlo a nivel de la escuela, de educativa, de manera colegial, y poder trabajar en conjunto. Estos son los cambios así, más gruesos, que los vamos a especificar con más detalle en este proceso, y el que nos va a ayudar en todo esto va a ser Julio, un poco precisar la parte del cambio que ha habido para docentes. Julio, por favor, te doy el pase. Gracias, muchas gracias, Magnolia. Ahora sí, colegas, como lo había señalado ya Marco y Magnolia, el día de hoy vamos a hacer como dos grandes bloques en el cual vamos a presentarles a todos ustedes lo que hemos planificado, lo que hemos preparado para poder ver de manera integral cómo está la plataforma y qué nos está ofreciendo, ¿no? El primero tiene que ver con una pregunta que nos hicimos todos nosotros, que es cómo planificamos las experiencias de aprendizaje desde lo que nos proporciona la web Aprendo en Casa en el nivel secundario. Para ver esa pregunta, para responder esa pregunta, primero vamos a hacer una navegación en la plataforma, un aspecto general de la navegación, y nos va a acompañar ahí el colega Sandro de la DICER. Luego hay otra pregunta que también nos hicimos, ¿no? ¿Con qué recursos contamos para planificar la experiencia de aprendizaje, ¿no? ¿Cuáles son los recursos con los cuales nosotros contamos para hacer esa planificación? Y entonces ahí vamos a visitar también la plataforma y vamos a ver qué es lo que tiene y qué es lo que está ofreciendo la plataforma a todos ustedes, maestros y maestras en el nivel secundario, desde una experiencia de aprendizaje en concreto. Y ahí Marco Antonio nos va a acompañar para poder responder a esa pregunta, ¿no? Luego también vamos a ver el espacio docente. ¿Qué hay en el espacio docente? ¿Qué encontramos ahí? ¿Cómo podemos utilizar las guías docentes para la planificación? Que en ese caso los voy a acompañar yo un momento para poder mirar las guías docentes. Y después va a seguir Magnolia mirando también los recursos con los cuales nosotros vamos a poder mediar y acompañar el aprendizaje de los estudiantes. La pregunta que nos hacemos. Y al final veremos también qué otros recursos y espacios podemos acudir como docentes para tener información que nos permita a nosotros ir utilizando cada vez más e interactuar con esta plataforma web Aprendo en Casa 2021. Y al final, como ya lo señaló también Marco, pasaremos a una ronda de preguntas que seguro ustedes van a darnos a nosotros un conjunto de preguntas y las más frecuentes vamos a poder responderlos de manera directa aquí, y si no, también le diremos en qué espacio vamos a estar respondiendo esas preguntas. Muy bien, ya hemos establecido cuál es la ruta, y entonces ahora, para iniciar con el primer punto que tiene que ver con navegar en la plataforma web Aprendo en Casa, específicamente en secundaria, voy a invitar a nuestro colega Sandro Honores. Adelante, Sandro, por favor. Gracias, Julio, muy amable. Muy bien, estimados docentes, bienvenidos a estos webinarios que estamos trabajando desde el Ministerio de Educación. Voy a proceder a este primer momento, ¿no? Vamos a hacer una navegación de la plataforma web de Aprendo en Casa, centrado en esto de qué opciones tenemos, cuáles son los niveles, subniveles de navegación. Por favor, Pedro, si pudieras mostrar la presentación. Gracias. Muy bien. Entonces, el primer punto que debemos tener claro es que la web Aprendo en Casa está diseñada de una manera tal que puede adaptarse a cualquier tipo de dispositivo. Eso me parece importante tomarlo en cuenta, ¿no? Es decir, no solamente pensar que yo puedo navegar en esta web solamente en mi PC de escritorio o en mi laptop, ¿no? Sino que también yo puedo explorar en las diversas opciones de la web Aprendo en Casa, también, por ejemplo, en mi celular, en mi smartphone o también en mi tableta, ¿no? Entonces, eso me parece importante porque este diseño va a facilitar poder hacer la navegación, poder ver las opciones y poder tener siempre con nosotros
esta educación a distancia, ¿no? Todo este sistema de recursos, ¿no? Eso es importante tomarlo en cuenta. Acá en pantalla estamos viendo, por ejemplo, estas capturas, de tal manera que usted pueda darse cuenta, ¿no? Cómo podemos reconocer la forma como digamos, se adaptan las ventanas, los botones, según el dispositivo que estoy utilizando. El segundo punto importante es también ver el tema del ingreso. Ya en anteriores asistencias hemos visto que tenemos dos maneras de hacerlo, ¿no? Una sería a través de un registro que yo puedo hacer, ¿no? A través del cual yo voy a tener que siempre ingresar mis datos, ¿no? Para poder ingresar a la plataforma. Y la otra forma es ingresar como visitante, ¿no? Ahora, cuando yo me registro para poder ingresar a la web, eso es un procedimiento muy importante para el Ministerio de Educación, porque me va a permitir tener no solamente una base de datos de los docentes, sino también recoger de ustedes sus necesidades, ¿no? Siempre en la búsqueda de la mejora de la web Aprendo en Casa, ¿no? Sin embargo, también podemos entrar libremente a través de la opción ingresar como visitante, que en unos momentos voy a hacer ese ejercicio para poder ver cómo podemos navegar, ¿no? Avanzamos, por favor. El segundo punto importante es con respecto a cómo puedo yo acceder a las opciones de secundaria. Acá también he puesto las dos vistas para poder reconocer cómo navegamos, ¿no? En la que tenemos a la izquierda, ahí podemos ver, una vez que yo he accedido como visitante, ahí puedo ver que tengo acceso a las diversas modalidades y niveles de la educación básica. Eso también me parece muy valioso porque rápidamente el maestro tiene esa diversidad de opciones según los perfiles, según los ámbitos en donde yo estoy trabajando, tanto si fuera un estudiante, si fuera un docente, yo rápidamente puedo acceder, ¿no? Ahora, en lo que es la versión para móvil, un poco cambia, ¿no? Cambia la forma como yo navego, pero en realidad siempre tengo las mismas opciones, solo que hay una adaptación, en este caso al dispositivo que estamos trabajando. Muy bien, ahora sí voy a proceder a hacer el ejercicio de navegación para poder tener esta vivencia de cómo se trabaja, ¿no? en la plataforma. Entonces voy a proceder a compartir. Muy bien. Entonces, como estamos observando, aquí me encuentro en la web Aprendo en Casa. Decíamos que yo puedo registrarme o también puedo ingresar como visitante. En este caso voy a ingresar como visitante. Hago clic, ingresar como visitante. Y acá me pide primero indicar que no soy un robot, ¿no? En algunos casos va a aparecer un cuadro donde te hace una pregunta, ¿no? Por ejemplo, te dice, indica cuál es el semáforo. Son una serie de imágenes, tú eliges eso según la pregunta que te piden y ya puedes pasar al segundo momento, ¿no? Luego aparecen los perfiles. Acá tenemos 3 perfiles, el perfil docente, el perfil familia, el perfil estudiante, ¿no? Si usted ingresa en cualquiera de estas opciones, vamos a encontrar algunas variantes, ojo, ¿no? Por ejemplo, en familia hay una opción especial, somos familias, por ejemplo, con materiales y recursos que son muy, muy importantes para los padres de familia, ¿no? Y en estudiante, obviamente, no vamos a encontrar ahí documentos relacionados a planificación, ¿no? O que estén conectados con lo que es formación, ¿no? Entonces, eso es importante tomarlo en cuenta. En este caso, voy a ingresar como docente. Ingreso como docente y ya me encuentro dentro de la web Aprendo en Casa. Acá me doy cuenta que aparece ya el mensajito de bienvenida, el mensajito de hola, ¿no? Y ahora procedo yo a acceder a secundaria, que es el propósito de esta asistencia técnica. Entonces, acá tengo mi menú de opciones, hago clic, vemos que se despliega acá las diversas modalidades educativas, y acá procedo pues a ubicar lo que es secundaria, ¿no? Entonces, nótese cómo el procedimiento es bastante sencillo. Llego acá a secundaria y acá veo que no solamente hay una sola secundaria, ojo, ¿no? Recordemos que hay un esfuerzo del ministerio por también brindar un servicio que esté cada vez más contextualizado en nuestro país. Tenemos, por ejemplo, la secundaria regular, la secundaria de educación intercultural bilingüe amazónico, secundaria de educación intercultural bilingüe andino,
y también tenemos la secundaria de los modelos de servicio de residencia, tutorial y de alternancia. ¿De acuerdo? En este caso voy a hacer el ejercicio de ingresar a secundaria regular. ¿De acuerdo? Hago clic acá, secundaria regular. Y nótese que ya accedí, ¿no? Acá inclusive aparece en la parte superior, aparece acá una etiqueta que me indica, ¿no? Que me encuentro en secundaria regular, y acá me encuentro ya en los ciclos y en los grados referentes a secundaria. ¿De acuerdo? Entonces, nótese que todavía ningún grado está activo. Voy a proceder, por ejemplo, a ingresar a quinto de secundaria. Quinto de secundaria, me doy cuenta que acá como que se resalta, ¿no? Hay como un subrayado acá, ¿no? De quinto grado, y esto me está indicando que ya me encuentro acá. Y ahora sí, también voy a observar que me van a aparecer acá 4 botones, ¿no? Estos botones en realidad son 4 grandes categorías que contienen una serie de recursos, una serie de documentos, ¿no? Que son muy importantes para el trabajo 2021, ¿no? Entonces, por ejemplo, otra cosa también importante, lo que decía hace un momento, ¿no? Si yo ingreso acá como padre de familia, ¿no? Por ejemplo, esto no va a aparecer, ¿no? Si ingreso como estudiante tampoco va a aparecer. Esto aparece solamente si ingreso como docente. Muy bien, entonces acá voy a hacer un clic en Exploramos y Aprendemos. Y acá podemos visualizar que ya tengo acá las 2 experiencias de aprendizaje, ¿ya? En esta primera categoría, en este primer botón, estoy accediendo a lo que estamos llamando las experiencias de aprendizaje integradas, ¿no? En un momento más adelante, Marco nos va a dar el análisis de ello, ¿no? Luego tenemos acá, seguimos aprendiendo, donde vamos a encontrar experiencias específicas, ¿no? En donde vamos a encontrar áreas curriculares que han diseñado experiencias de aprendizaje en donde se favorece el desarrollo de las competencias de área, ¿no? Pero de una manera ya específica. Por ejemplo, acá tenemos de inglés, tenemos de educación para el trabajo, educación física, etc. Y también tenemos algún material complementario, por ejemplo, leemos juntos también para favorecer esto de la lectura con nuestros estudiantes. Es un material valioso también para poder tomarlo en cuenta. Y luego tenemos 2 botones más que tienen que ver con todo lo que es ya el trabajo docente, ¿no? El trabajo de planificación y el fortalecimiento profesional. Hago clic acá en Planificamos y acá vamos a encontrar también 3 carpetas también con recursos y materiales también importantes para el trabajo que hacemos, ¿no? Por ejemplo, tenemos orientaciones generales, guías docentes, centro de recursos. Y finalmente tenemos en la última categoría fortalecimiento profesional, con las opciones buzón de consulta y te escucho docente, ¿no? Donde también nos permite recoger ahí sus necesidades, sus consultas, también que es un tema valioso para el ministerio para poder mejorar el trabajo que realizamos. Entonces, como estamos viendo, la navegación es bastante sencilla, ¿no? Lo importante acá es saber cómo llegamos acá a secundaria, ¿no? Cómo podemos llegar luego al grado y al ciclo y luego diferenciar bien estas categorías, ¿no? Exploramos y aprendemos, seguimos aprendiendo, planificamos y fortalecimiento profesional. Muy bien, hasta acá esta rápida presentación de la forma de navegar. Ahora cedo a Marco para que continúe en esta asistencia técnica. Gracias. Muchas gracias, Sandro. Te agradezco el pase. Ahora vamos, como ya comentó Sandro, vamos a navegar un poco sobre cómo es que se organiza las experiencias de aprendizaje. ¿Ok? Vamos a ver, un momentito, por favor. Vamos a compartir pantalla. Muy bien, ya me parece que estamos compartiendo pantalla. ¿Sí? A ver, muy bien. Como ya Sandro les había detallado, esta es la Aprende en Casa. Sabemos que tenemos que primero, obviamente, identificarnos si somos docentes, somos familia o somos estudiantes. Ya nos han indicado que tenemos que ingresar a través de, primero aplicar ese botón para justamente comentar que no somos un robot. Ya me dio permiso, ahora ingreso como docente. Y me deriva obviamente ya a las secciones, ¿no? Definitivamente tendríamos que aplicar este botón para poder ubicar
al nivel que corresponde a educación, al nivel de educación secundaria. Y como dijo Sandro, vamos a encontrar distintos servicios que como Ministerio de Educación, como Estado, brindamos a los estudiantes de educación secundaria. ¿Ok? Vamos a ingresar en principio, ¿ok?, a educación secundaria de ámbitos urbanos. Vamos a ingresar ahora al último grado. Vamos a hacer ese ejemplo. Siempre vamos a trabajar con esta pestaña nos permitió visibilizar, en especial a nuestra experiencia de aprendizaje. Vamos a ir a este botón. Ahora sí. Entonces estamos cargando el primer botón que dice exploramos y aprendemos. Siempre vamos a encontrar las experiencias dentro de esta pestaña, ¿no? Como ya les había indicado, como Ministerio de Educación vamos a ir cargando las experiencias de aprendizaje cada 15 días antes, ¿no?, del desarrollo. En esta oportunidad vamos a mirar, a observar la experiencia de aprendizaje 2 y todo el conjunto de herramientas, instrumentos que componen esta experiencia de aprendizaje. Esta experiencia de aprendizaje 2, que la vamos a abrir, ¿ok? La estamos viendo ahí. Esta experiencia de aprendizaje 2 para quinto de secundaria se denomina promovemos la toma de decisiones responsables respecto del emprendimiento para el bienestar de nuestras familias y comunidad. Esta experiencia dura aproximadamente 3 semanas, es decir, es una planificación de mediano plazo, ¿sí? Aquí estamos observando, por ejemplo, que en principio hay una presentación de la experiencia, es decir, estamos colocando herramientas e instrumentos, no solamente escritos, sino también audiovisuales, ¿no? Cuando hacemos clic a esta presentación, nos va a llevar a un pequeño video en donde nos va a detallar justamente cómo está desarrollada esta experiencia de aprendizaje, es decir, los elementos que componen esta experiencia de aprendizaje, ¿no? Planteando una situación significativa y todos sus elementos que corresponderían a esta experiencia 2 para quinto de secundaria. Si vamos observando también en la parte inferior, vamos a ir encontrando 2 pestañas, ¿sí? En esta primera pestaña vamos a encontrar actividades y recursos, estos que están ustedes observando, ¿sí? Algunos PDFs, otros videos, ¿sí? Y en los materiales adaptados vamos a ir encontrando también herramientas que permitan operativizar justamente esta experiencia de aprendizaje. Regresemos a la primera pestaña, actividades y recursos. Aquí vamos a hacerle, por ejemplo, clic a esta primera herramienta para observar qué contiene, ¿ok? Entonces, cuando revisamos este primer PDF que está en la pestaña que hemos mostrado anteriormente, vamos a encontrar algunos elementos que a mí como docente me van a permitir organizar mi trabajo durante estas 3 semanas, ¿no? Hemos dicho que esta experiencia es para quinto. Un detalle, voy a regresar nuevamente, un detalle de esta experiencia es que esta experiencia ya es una de las varias experiencias de aprendizaje con áreas de manera articulada. ¿Qué quiere decir esto? Que esta experiencia de aprendizaje permite articular un conjunto de competencias asociadas a determinadas áreas curriculares. ¿Ok? Luego vamos a ir viendo qué áreas curriculares son las que se integran en esta experiencia 2 para quinto de secundaria. Vamos a intentar bajar. Aquí hay una presentación, por ejemplo, de quién es el personaje que va a guiar justamente esta experiencia, que es Miguel Ángel, ¿sí? Ahí detalla sus características personales, Miguel Ángel. Luego Miguel Ángel nos va a presentar cuál es la situación, ¿no? La situación, problema, la situación significativa, en donde se está detallando y justamente ahí nos plantean justamente una situación con determinados realidades, donde dice el último fin de semana, llamé a mis primos y me enteré de que mi tío Juan aún no regresa a trabajar a su empresa.
y que por el momento sigue dedicándose a la venta de verduras, ¿no? Y que tiene que ver justamente con emprendimientos personales, emprendimientos económicos, que justamente es el punto de partida para esta experiencia de aprendizaje. Luego, en la parte más abajo, Miguel Ángel nos plantea qué vamos a aprender, ¿sí? Ahí justamente nos detalla, dice que vamos a participar, es decir, el estudiante va a participar en una investigación. Para ello dice que es importante plantear algunos propósitos de aprendizaje obviamente que están asociados al conjunto de competencias que van a interrelacionarse a lo largo de estas 3 semanas en esta experiencia 2, ¿cierto? También ahí justamente nos está planteando que, bueno, Miguel Ángel está planteando que se elabore una lista de propósitos, ¿no? En donde se están planteando para iniciar este trabajo. Posteriormente, en la parte final, quisiera pasar, justamente es un trabajo que puede hacer el docente, en donde le pida el profesor comparar los propósitos que ha planteado sus estudiantes con los propósitos que está planteando la experiencia de aprendizaje, ¿no? Entonces, aquí se plantea toda una ruta de la experiencia, ¿no? Que son cuatro procesos importantes que puede desarrollar el docente a lo largo de estas 3 semanas. Esta ruta de trabajo la vamos a poder encontrar también en un siguiente documento, ¿no? Por ejemplo, en este documento que dice el 2B, planifico mi experiencia de aprendizaje. Vamos a bajarlo un poquito para ir mirando todas esas actividades y recursos, ¿ok? Muy bien, aquí tenemos todas las actividades y recursos, permítanme. Y vamos a abrir, por ejemplo, este segundo PDF, ¿no? En este segundo PDF vamos a encontrar también información importante, ¿no? Para que el maestro pueda tomar en consideración qué necesita trabajar a lo largo de estas 3 semanas. Ahora bien, recordemos que esta es una experiencia articulada. ¿Qué significa esto? Que en esta experiencia se van a articular un conjunto de competencias, ¿no? Por ejemplo, aquí está la ruta, la ruta de la experiencia de aprendizaje, ¿no? Este primer momento, que es la presentación y organización de la situación, ahí vemos, por ejemplo, un conjunto de 1, 2, 3, 4 actividades. Si ustedes van revisando, si nos están siguiendo, por ejemplo, ahí en su computadora, se van a dar cuenta que estas actividades guardan relación con distintas competencias de distintas áreas curriculares. Por ejemplo, ¿no? Esta primera que dice reflexionamos sobre la toma de decisiones respecto a un emprendimiento en nuestra familia, esta es una actividad que está asociada al área de comunicación y en específico con la competencia oral. O por ejemplo, esta segunda actividad que dice dialogamos y reflexionamos sobre la toma de decisiones respecto a un emprendimiento de nuestras familias o comunidad, es una actividad que está asociada al área de ciencias sociales y en específico a la competencia de gestionar responsablemente los recursos económicos, ¿no? Y así vamos a ir revisando que este documento, este segundo documento que lo tienen ahí en la web de Aprendo en Casa, nos va a ir detallando, por ejemplo, actividades para cada uno de los momentos, ¿no? Para el primer momento, que es la presentación y organización de la situación, actividades, por ejemplo, para analizar la problemática y el desafío del emprendimiento, actividades, por ejemplo, para desarrollar las conclusiones y las reflexiones, además de la propuesta para la toma de decisiones en los emprendimientos, y finalmente, una actividad para socializar sobre todo el producto, ¿no? Que es la cartilla, ¿no? Que se va a desarrollar a lo largo de estas 3 semanas. Por eso dice ahí, una actividad es socializar dicha cartilla, no solamente con el aula de clases, sino también con la propia familia y buscar espacios para socializarla con la propia comunidad, ¿no? Esta experiencia que habíamos estado revisando, que es la experiencia 2, es una experiencia que parte obviamente del eje de emprendimiento, de la situación de emprendimiento, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, nos damos cuenta en esta pestaña de actividades y recursos, vamos a darnos cuenta que no solamente la información está presentada a manera de PDF, sino también está presentada con videos cortos que pueden ir orientando a los docentes de una manera audiovisual, ¿no?
como también vamos a ir encontrando en esta pestaña el conjunto de actividades, ¿no?, que van a tener que ir trabajando los estudiantes con los profesores de ciencias sociales, de comunicación, de matemática y todas las áreas involucradas, ¿no?, en esta experiencia de aprendizaje. Por ejemplo, si vamos bajando, nos vamos a dar cuenta que hay distintas actividades. Por ejemplo, logramos observar, ustedes también lo están observando desde sus hogares, que desarrollamos, por ejemplo, 15 actividades. En el caso del nivel de secundaria, nos vamos a dar cuenta que no es que un profesor de una única área va a desarrollar las 15 actividades. Lo importante, y eso Julio lo detallará, lo importante es que haya un trabajo colaborativo entre todos los docentes de la institución educativa para revisar y analizar esta experiencia de aprendizaje y para ir identificando cómo algunas actividades están asociadas a las competencias de ciencias sociales, otras actividades están asociadas a las competencias de comunicación, entre otras, ¿no? Esa misma presentación, estimadas docentes, ¿no?, esta misma lógica de actividades y recursos la vamos a ir encontrando en los otros servicios de educación secundaria. Como ya lo expresó Sandro, tenemos secundaria rural con los modelos, también tenemos la secundaria para educación intercultural bilingüe, y también vamos a ir encontrando. En breves minutos vamos a ingresar también a esa parte, pero no quiero retirarme de esta parte de la secundaria regular o secundaria urbana sin antes también presentarles que en los materiales adaptados, esta pestañita, también vamos a ir encontrando algunas herramientas para que el estudiante, por ejemplo, plantee planes de acción, ¿no? Planes de acción para un proyecto de emprendimiento. No son videos cortísimos, definitivamente, pero que van a ayudar justamente como un elemento, una herramienta que el profesor pueda hacer uso para justamente ir desarrollando esta experiencia de aprendizaje en donde se articulan un conjunto de áreas curriculares, ¿no? Entonces aquí tenemos varios materiales adaptados, algunos consejos para desarrollar emprendimiento, ¿no? Algunas orientaciones para elaborar plan de acción, entre otras cosas, ¿no? Entonces, esta experiencia número 2 para quinto de secundaria tiene justamente esta planificación. No solamente es una planificación escrita, sino también hay elementos y herramientas audiovisuales que le van a permitir al profesor tomar en consideración a la hora que planifique esta experiencia de aprendizaje. ¿Ok? Ahora voy a regresar nuevamente, estimados colegas, voy a regresar nuevamente a la secundaria, pero vamos a irnos también a revisar las otras secundarias, ¿ok? Brevemente, porque sé que obviamente el tiempo es corto. Aquí estamos observando que tenemos también la secundaria en ámbitos E y B, sobre todo para ámbitos amazónicos, una secundaria para educación intercultural bilingüe andino, como también tenemos una secundaria de servicios rurales para nuestros modelos de residencia, modelo tutorial y modelo en alternancia. Vamos a ingresar a esta parte. Igual, como ustedes verán, ya estaríamos en esta parte, la otra secundaria, ¿sí? Vamos a revisar, a ver qué contiene quinto. Igual tiene las 4 pestañas. Un detalle que no había mostrado anteriormente, pero que también lo tiene la secundaria regular, es decir, secundaria urbana, es que para el presente 2021 no solamente hemos desarrollado, elaborado experiencia de aprendizaje de manera articulada, sino también hemos planteado para todo el país algunas experiencias de aprendizaje para las otras áreas curriculares, ¿no? Justo leía en el chat que algunos colegas nos decían dónde está, por ejemplo, las experiencias para educación para el trabajo. Por ejemplo, las tenemos aquí, ¿no? Ahí tenemos la experiencia 1, la experiencia 2, ¿no? Entonces, eso es importante que también el profesor vea que hemos ido mejorando, ya no solamente estamos entregando experiencias para que el profesor obviamente las revise, las contextualice, de las áreas, por decir así, de comunicación, matemática, ciencia y tecnología y ciencias sociales, sino también de las otras áreas curriculares, ¿no? Entonces regresemos a esta primera pestaña en donde vamos a encontrar
la experiencia 1 y 2, nuevamente con quinto de secundaria. Esto ya es para los modelos de secundaria rural, ¿ya? Y vamos a observar, por ejemplo, qué tiene, ¿no? Esta experiencia 2 para quinto de secundaria. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, se presenta de manera audiovisual, ¿sí? La experiencia 2. También hay orientaciones complementarias, ¿no? En la parte yo organizo, ¿no? Vamos viendo, por ejemplo, lo que habíamos ya observado en la pestaña de secundaria regular. Por ejemplo, si ustedes abren con doble clic, vamos a ir viendo, por ejemplo, que aquí nos dan también las orientaciones, pero son orientaciones definitivamente ya más asociadas, obviamente, al ámbito rural. Definitivamente la atención a los ámbitos rurales tiene que estar contextualizada justamente a las características de los estudiantes que obviamente se desarrollan en dichos ámbitos, ¿no? Entonces aquí también casi sigue la misma secuencia lógica, ¿no? Se plantean los propósitos, ahí están cada uno de los 4 tramos que habíamos revisado también anteriormente. Se plantea cuál es el producto, ¿no? Que es la cartilla con recomendaciones, y así vamos mirando que esta pestaña también nos da mucha información, ¿no? También no solamente, como les había dicho, es de manera impresa, sino también orientaciones para planificar de manera audiovisual con videos sumamente cortos. Me parece que son entre 2 a 3 minutos que duran los videos. Hay otra pestaña que dice desarrollo. En el desarrollo vamos a encontrar todas las 15 actividades, me parece, perdón, las 14 actividades, ¿no? La última es para socializar la cartilla. Obviamente estas actividades, como les dije, están contextualizadas, están adecuadas al ámbito rural, ¿no? Y también tenemos una pestaña que está asociada a mis recursos, ¿no? Entonces, esta es una herramienta, una ficha 2 de cómo mejoro la atención, ¿no? Y concentración cuando necesito leer algunos documentos que voy trabajando con mi profesor, ¿no? Entonces, como se darán cuenta, entonces, hemos invertido mucho esfuerzo, mucho tiempo para justamente presentarles esta página web renovada, en donde un maestro de secundaria rural, de secundaria urbana, puede ir encontrando sus materiales. También habíamos dicho, por ejemplo, que estas 2 pestañas conciernen obviamente al servicio educativo de educación secundaria E y B. Hemos planteado materiales sobre todo para ámbitos amazónicos, para ámbitos andinos. Vamos a ingresar al de ámbito andino. Vamos a la pestaña de quinto de secundaria. Vamos a ver justamente la pestaña donde vamos a encontrar nuestras experiencias, que es la primera, exploramos y aprendemos. En seguimos aprendiendo, recuerden que también vamos a encontrar experiencia de aprendizaje, sobre todo para las áreas como educación física, religión, educación para el trabajo, arte, ¿no? Nos concentraremos sobre todo en la primera pestaña, en donde vamos a encontrar esas 2 experiencias articuladas, ¿no? Sobre todo la experiencia 2, y vamos a ver, por ejemplo, cómo también dentro de esa pestaña para secundaria y B andino, vamos a encontrar la planificación, ¿no? La planificación que hemos visto también para, por ejemplo, para secundaria regular, ¿no? En este caso, bueno, mi internet está fallando, ¿sí? Pero igual encontramos el conjunto de recursos, ¿sí? Y acá tendríamos que ver las 14 actividades, ¿no? Que justamente se habían trabajado tanto en el ámbito rural como en el ámbito urbano, ¿no? Aquí están, aquí se agrega una actividad más, es propia obviamente del servicio educativo EIB. También tenemos los otros recursos y materiales que van a ayudar al estudiante a poder trabajar, como también a su propio docente, ¿no? Si de repente es un poco dificultoso el leer un PDF, también estamos proponiendo aquí un pequeño video, ¿no? Que permite justamente revisar esa experiencia de aprendizaje, ¿no? Siempre al inicio, tanto para la secundaria urbana como para la secundaria
rural como para la secundaria E y B, vamos a encontrar un primer video, ¿no? En donde nos detalla cuál es la situación significativa, cuál es el reto, ¿no? Y justamente eso ayuda a que el profesor se ponga en contexto, ¿no? Eso lo vamos a ver para todos los grados, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos para el ciclo 7 de tercer y cuarto, y también para el ciclo 6, que es primero y segundo, ¿no? Entonces, con esto voy cerrando mi explicación, para luego darle pase a Julio, quien nos va a ayudar sobre todo a ver ya más la parte de las orientaciones del docente, ¿no? Julio. Gracias. Sí, muchísimas gracias, muchas gracias, y agradecer a todos los maestros y maestras que ya están realizando sus preguntas, invitarlos a que vayan realizando las preguntas mientras cada uno de los colegas que hoy estamos acompañándolos vamos presentando lo que nos va correspondiendo, ¿no? Muy bien, Marco señalaba justamente aspectos claves respecto a la experiencia de aprendizaje, y por ahí algún colega preguntaba, ¿cómo sé qué áreas están integradas? Y entonces eso nos lleva justamente a lo que hoy vamos a trabajar, que tiene que ver con un favor para tener, ahora sí, gracias, muy amables, ya tengo permiso, voy a compartir. Ya ustedes se han familiarizado con este espacio, Sandro lo ha iniciado la navegación, luego Marco ha seguido, y ahora lo que yo voy a ir es justamente a trabajar el espacio docente. Sandro y Marco les habían hablado ya de exploramos y aprendemos y seguimos aprendiendo. Como ustedes ven, yo inmediatamente, según me inscribí, he aparecido en secundaria regular y ya estoy en quinto grado, que voy a seguir con la ruta que ha estado trabajando Marco y que se ha ido presentando, ¿no? En el espacio docente nosotros tenemos dos botones, planificamos y fortalecimiento profesional. En este momento solo me voy a dedicar al botón de planificamos, colegas, que quiero que ustedes me acompañen en esta ruta, por favor. Cuando yo entro al botón planificamos, voy a encontrar orientaciones generales, guía docentes y centro recursos. En este pequeño momento que les voy a acompañar, voy a dedicarme a orientaciones generales y a guía docentes. Luego vamos a ver el centro recursos y ustedes van a ver cómo se articula todo lo que hoy le hemos preparado para cada uno, maestros y maestras. Cuando ingreso a orientaciones generales, lo que hay que tener en cuenta es que estoy teniendo las orientaciones generales en dos formatos, que son en formatos muy interesantes, muy importantes. Uno para descargar en un formato PDF y el otro más bien en un formato interactivo que me permite a mí ver qué es lo que me proponen las orientaciones generales. Y las orientaciones generales tienen una estructura, si quisiéramos decir así, de presentación que es interesante, ¿no? En primer lugar, está la estructura de la experiencia de aprendizaje propiamente dicha, es decir, comprender de qué manera se articulan, ¿no?, los componentes de una experiencia de aprendizaje, cómo están articulados, cómo es que luego ustedes eso lo van a ver cuando revisen las experiencias de aprendizaje, ¿no? La situación, esa situación significativa que nos está presentando a la vez el reto, el propósito de aprendizaje, los enfoques transversales, los criterios de evaluación, la producción o actuación que el estudiante va a hacer y la secuencia de actividades sugeridas. Cuando yo retorno nuevamente en este espacio interactivo, voy a ir a ver también que hay un espacio que corresponde a las acciones para la diversificación de la experiencia de aprendizaje. Y esto me parece interesante, maestros y maestras, que nosotros lo estemos revisando permanentemente, porque otra de las preguntas que nos hacen los colegas es que cada institución educativa tiene su propio horario. ¿Y cómo van a hacer, pues, para seguir con la estructura de organización y las actividades sugeridas de la experiencia de aprendizaje? Y es que justamente lo que tenemos que comenzar a hacer es adecuar, diversificar esa experiencia de aprendizaje según las necesidades de aprendizaje de mis estudiantes, el contexto en el cual estoy y según cada una de las instituciones educativas cómo se han ido organizando. Y entonces aquí ustedes van a encontrar esas, la propuesta para hacer la diversificación de esa experiencia de aprendizaje con ejemplos concretos, porque no solo es el marco teórico, sino ejemplos concretos que nos van a ir señalando, ¿no? No me voy a detener mucho en las orientaciones generales porque quiero más bien detenerme un poquito más en las orientaciones específicas, ¿no? Y por último, las orientaciones generales también me presentan la ruta para el acompañamiento del aprendizaje. ¿Cómo voy a mediar, ¿no?,
el aprendizaje de mis estudiantes. ¿Qué es lo que tengo que hacer para mediar el aprendizaje de mis estudiantes? Eso también lo van a ver con Magnolia luego, pero también aquí en las orientaciones generales van a encontrar ustedes algunos elementos que van a permitir, pues, establecer una especie de ruta que podamos seguir nosotros para mediar en el aprendizaje del estudiante, para acompañar en el aprendizaje. Y eso nos va cada vez más a ayudar y a fortalecer la comunicación con nuestros estudiantes que están esperando seguro de cada uno de ustedes, pues, las orientaciones y el acompañamiento y la retroalimentación efectiva que les permita ir avanzando en sus aprendizajes, ¿no? Muy bien, pero esas son las orientaciones generales, ¿no? Esas son, discúlpenme un segundito, esas son las orientaciones generales, y en este caso más bien, ahora quiero pasar hacia lo que correspondería a las orientaciones ya específicas, ¿no? Regreso, estoy en la secundaria regular, sigo ahí y me voy a ir a la guía docente. En la guía docente, quiero ver ahora sí con ustedes lo que ha trabajado Marco cuando ha presentado la experiencia de aprendizaje 2, ¿no? Y ustedes, por ejemplo, aquí en esta guía docente de la experiencia 2 van a encontrar la guía integrada, ¿no? Una guía de inglés que también corresponde a una experiencia de aprendizaje específica, las orientaciones de tutoría, la guía de educación física, que también corresponde a una experiencia de aprendizaje específica, y la guía de arte y cultura, que corresponde a una experiencia de aprendizaje específica. Vayamos a ver entonces, como colegas, lo que corresponde a la guía de aprendizaje integrada. Esta guía de aprendizaje que nos va a orientar. Tiene la misma estructura, y eso es lo que yo quiero que ustedes liguen, por favor. Así como está estructurado, organizada las orientaciones generales, la guía docente también está estructurada de la misma manera. Entonces, la primera parte de la guía docente nos presenta todos los componentes de la experiencia de aprendizaje. Y nosotros podemos mirar entonces la experiencia de aprendizaje en su integralidad. Un colega preguntaba en el chat, decía, ¿no?, que debería señalarse las fechas de la experiencia de aprendizaje, es decir, de cuándo a cuándo se está dando. Y sí está, colega, sí está señalada las fechas. Por ejemplo, cuando yo miro los datos generales de esta experiencia de aprendizaje que Marco ya les estaba presentando, que tiene que ver con promovemos la toma de decisiones responsables respecto del emprendimiento para el bienestar de nuestras familias y comunidades, se va a desarrollar del 26 de abril al 14 de mayo de 2021, 3 semanas. Ciclo 7, quinto de secundaria, ¿no? Y también había preguntas que decía ahí, ¿no? ¿Y cómo es que yo identifico qué áreas están integradas, ¿no? Uno es que puedo identificarlo desde el propio botón del estudiante porque voy viendo las competencias y cada uno reconoce las competencias en las cuales están trabajando, ¿no? Cada uno de ustedes, maestros y maestras. Pero también la guía le señala, además de la fecha, además del periodo de ejecución del ciclo y grado, las áreas que están integradas en esta experiencia de aprendizaje. En este caso, está hablando de comunicación, desarrollo personal, ciudadanía y cívica, ciencias sociales, matemática y ciencia y tecnología. Entonces, esas preguntas que estaban haciendo algunos colegas, ustedes lo van a encontrar aquí en este espacio y quiero por favor que siempre estén mirando las guías docentes en articulación, o sea, no podemos mirar las guías separadas y no estar mirando lo que en el espacio de estudiantes se está presentando para la experiencia de aprendizaje. Ambos elementos son vitales que nosotros podamos articularlo, ¿no? Entonces, como les decía, esta guía docente, lo que nos está presentando justamente son primero todos los componentes de la experiencia de aprendizaje, ¿no? Esta situación, el reto que nos estamos planteando, nos está presentando los propósitos de aprendizaje y aquí hay otro elemento que a ustedes les permitirá pues identificar qué áreas están, pues porque ahí están las competencias asociadas a las áreas, ¿no? Por ejemplo, la competencia se comunica oralmente en su lengua materna, lee diversos tipos de textos en su lengua materna, escribe diversos textos en su lengua materna que ustedes ya seguro identifican que corresponde al área de comunicación. Otra competencia que resuelve el problema de cantidad, al área de matemática, explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia, energía, biodiversidad, tierra y universo, que está pues en el área de ciencia y tecnología. Y así ustedes van a ir identificando, colegas, ¿no? Las competencias también nos proponen los enfoques transversales en los cuales están enmarcada esta experiencia de aprendizaje y aquí nos hace una relación
entre el producto, la competencia, los criterios de evaluación y actividades sugeridas, que también es importante e interesante que ustedes lo revisen, colegas, para que vean cómo es que se van integrando las áreas, cómo es que debemos, como maestros y maestras de nivel secundario, tenemos que trabajar de manera articulada, de manera integrada. En ese caso, como lo decía Marcos, es importante que en esta experiencia de aprendizaje integrada, nosotros como maestros y maestras responsables del nivel, del ciclo, del grado, nos tenemos que comunicar con todos nuestros colegas de ese grado para poder ver, pues, cómo es que va a desarrollarse la experiencia de aprendizaje, para poder establecer, es más, hasta una lógica de desarrollo y ver cómo aportamos a ese producto integrado de la experiencia de aprendizaje y cómo a la vez vamos nosotros también desarrollando, ¿no?, la competencia en la cual estamos imbuidos cada uno de nosotros, dependiendo del área en el cual estemos trabajando. Es importante entonces aquí el trabajo colaborativo, ese trabajo colegiado que nos permita comprender en su integralidad la experiencia de aprendizaje, si es necesario adecuarla, diversificarla y luego ver todas esas actividades sugeridas, cómo es que la podemos pues plasmar en nuestra propia organización y trabajo de las instituciones educativas. Y entonces aquí en este espacio donde vemos la relación entre el producto, competencias, criterio de evaluación y actividades sugeridas, ustedes van a ver, aquí está la producción que se está solicitando en la experiencia de aprendizaje del estudiante, que es la cartilla con recomendaciones que contribuyan a la toma de decisión de responsable de los emprendimientos de nuestra familia y comunidad, ¿no? Muy bien, están las competencias que vamos a trabajar, los criterios, las actividades sugeridas que están acompañando a esa competencia. Se comunica acá, sigue las competencias, siguen las actividades sugeridas que están acompañando la competencia, y ustedes van a poder identificar con claridad en qué momento la competencia asociada al área está siendo trabajada y en qué actividad, y cuáles son los criterios de evaluación que yo tengo que ir tomando en cuenta en el desarrollo, ¿no? Y otro elemento clave que esta guía docente nos proporciona es un ejemplo, es un modelado, por ejemplo, del análisis del estándar de aprendizaje. En este caso, de la competencia resuelve el problema de cantidad, pero si ustedes ven la guía anterior, el modelado, el análisis era con otro estándar, con otra competencia, para que justamente nosotros también vayamos viendo cómo es que desde el estándar, tomando como un referente central el estándar, nos hemos formulado criterios de evaluación. Y ahí están establecidos y ustedes también pueden hacer una vinculación con las actividades sugeridas que están propuestas, ¿no? Y están todas las actividades, con las competencias y los criterios de evaluación que se están trabajando. Luego está la secuencia de actividades sugeridas en esos tramos, en esa organización que Marco les presentaba, ¿no? Por ejemplo, el primer momento que tiene que ver con la organización de la experiencia, con la presentación de la experiencia, la presentación y organización de la situación, que en este caso tendría la actividad 1, la actividad 2 y la actividad 3 y la actividad 4, ¿no? Y después otro momento en el cual vamos a analizar la problemática y el desafío del emprendimiento. En el marco de esa situación, ese reto y los propósitos de aprendizaje que nos hemos propuesto. Y hay un conjunto de actividades sugeridas que está ahí, en una secuencia de actividades sugeridas, que están en relación a este espacio, este momento de análisis de la problemática y de los desafíos del emprendimiento, ¿no? Muy bien, ahí van a ver la actividad 5, actividad 6, 7, 8, 9, y luego hay otro espacio, otro momento con las conclusiones, reflexiones y propuestas para la toma de decisiones de los emprendimientos. Porque no se olviden que los estudiantes lo que tienen que hacer es justamente dar recomendaciones a la familia y la comunidad para esa toma de decisiones en el marco de los emprendimientos que se están desarrollando en estos tiempos, en estos contextos. Y ahí también hay una secuencia de actividades que seguro ustedes van a revisar y van a analizar. Aquí es importante, colegas, que si bien estas son una secuencia de actividades sugeridas, tengamos en cuenta siempre cómo se está articulando una actividad tras otra. No son actividades fragmentadas, separadas, y que cada uno está trabajando sobre su propia lógica, no, sino que cada actividad
está dando pie a la siguiente actividad. Y la siguiente actividad se articula con la anterior y se articula con la posterior. Eso es lo que tenemos que mirar y eso es lo que tenemos que trabajar como maestros y maestras responsables de nivel secundario para comenzar a ver esa articulación. Y esta guía les permite a ustedes tener esa mirada de integralidad, esa mirada de interrelación. Luego venía, como yo les he dicho, igual que las orientaciones generales, vienen las sugerencias para la diversificación, con una especie de modelado que seguro la mayoría de ustedes ha revisado, si no es por decir todos ustedes han revisado, y entonces también se le propone, porque algunos colegas preguntan, pero ¿qué hago yo con esa experiencia de aprendizaje si no se adecua pues a las necesidades y al contexto de mis estudiantes? Pues lo puedo diversificar, porque Aprendo en Casa es un recurso para ustedes. Y entonces aquí hay un modelado que les plantea la sugerencia pues para la diversificación. Le está planteando sugerencias para diversificar, para adecuar esa experiencia de aprendizaje desde la situación misma, desde el reto que se están planteando, ¿no? Y aquí, por ejemplo, hay un cuadrito que les hace ver esa mirada, ¿no? La situación original que se plantea en la experiencia de aprendizaje y la situación diversificada, incluyendo el reto mismo que se ha planteado. Y eso nos lleva entonces a que el propósito de aprendizaje seguro pudiese también necesitar algún tipo de modificación, algún tipo de cambio, ¿no? El propósito mismo que nos hemos planteado. Y entonces, eso nos lleva luego a las competencias que vamos a trabajar. En este caso no hay modificaciones, pero también puede ser que los enfoques transversales vayan variando, vayan adecuándose a ese nuevo contexto en el cual nos estamos planteando, y es importante que ustedes los vayan mirando. Igual la producción, la competencia, los criterios de evaluación y las actividades sugeridas, ¿no? En ese caso, más bien los colegas de esa institución consideran que se van a quedar con la misma producción, no la están cambiando, ¿no? Mantienen la producción, están incluyendo sí adecuaciones a la secuencia de actividades y en el área de CIT está reduciendo el número de actividades. Son decisiones que la propia institución educativa, en un trabajo colegiado, en un trabajo colaborativo, están tomando como decisión y están utilizando para ello esta guía docente y también el material que tienen los estudiantes en el espacio estudiantes para la planificación, para las orientaciones de los estudiantes y todas las actividades que los estudiantes tienen ahí propuestos en la plataforma web Aprendo en Casa de nivel secundaria, ¿no? Después está la secuencia de actividades que lo han reelaborado, porque como les decía, ellos han planteado, más bien en este caso, eliminar la actividad 3D que correspondía a CIT y por lo tanto hay una reorganización de las actividades. Pero conservan siempre esos momentos en los cuales yo les decía, ¿no? Nos organizamos y conocemos las actividades, la presentación y organización de la situación, luego están las conclusiones, reflexiones, propuestas, la toma de decisiones de los emprendimientos, cómo se va dando ese espacio y las actividades que están relacionadas ahí. De igual manera, tiene que ver también con la socialización de la cartilla. Por último, están también las sugerencias para el acompañamiento específicamente en esta experiencia de aprendizaje. Y es eso, los colegas, lo que nosotros tenemos que ir aprovechando. Bien, no quiero cerrar sin presentarles muy chiquitito, como ya Marco les ha presentado, cuando hablo de secundaria, no solo estoy hablando de la secundaria regular, sino también de secundaria EIB amazónico, EIB andino, secundaria en residencia tutorial y en alternancia, y solo muy pequeño voy a revisar lo que es secundaria EIB andino, ¿ya? Igual me voy a ir a 5º grado, voy nuevamente a planificamos, ingreso a las guías docentes, la experiencia número 2, y vamos a ver, me voy a pasar porque el tiempo se me ha ido pasando, pero voy a pasar a un punto igual, nos presenta en la misma estructura, no va a cambiar, porque lo que cambia seguro son aspectos específicos, pues, que los colegas de IB han ido trabajando. Y yo quería centrarme porque creo que todos nosotros, maestros y maestras, debemos revisar no solo el espacio de la plataforma que nos corresponde, sino creo que si somos del nivel, mínimamente debería revisar todo lo que el nivel nos está presentando, ¿no? En este caso, por ejemplo, me parecía muy interesante, dentro de todo lo que nos presenta la guía para EIB andino,
este punto que hablaba de ciertos elementos que nos permiten adecuar la experiencia de aprendizaje a las características del ámbito andino y amazónico, ¿no? Y nos hablaba de la incorporación de elementos culturales del contexto y cómo es que podemos incorporar elementos de las actividades socioproductivas del contexto, ¿no? Y cómo es que esos aspectos socioproductivos del contexto pueden ser incorporados en la experiencia de aprendizaje, y eso justamente les puede servir a ustedes, maestros y a maestras, para hacer adecuaciones. De repente pueden decir algunos colegas, yo estoy en un ámbito rural, pero estoy usando toda la guía docente de la educación básica regular, pero puedo también tener algunos elementos que justamente en este ámbito andino y amazónico nos están presentando y que me parecían muy interesantes compartir con ustedes, ¿no? Como les decía, esta incorporación de los elementos culturales del contexto. Un segundo elemento, el desarrollo del diálogo de saberes. Me parece fundamental cuando estoy en los ámbitos rurales, cómo es que yo tengo que usar, pues, fuentes primarias, directas, vivas, ¿no? Acudir a los padres, a las madres, a los abuelos, a las abuelas, a los sabios de la comunidad, a las autoridades locales. Recoger los saberes e información, que puede ser directa, puede ser también lectura de señas, ¿no? Garantizar la profundización de los saberes locales, la transmisión intergeneracional de los mismos, la comparación de los saberes locales organizados en distintos medios con otros sistemas de saberes, como los conocimientos científicos, ¿no? La complementariedad entre estos sistemas de conocimiento, que me parecía muy importante conversarlo con ustedes, y también, de hecho, el desarrollo de competencias comunicativas en lengua materna y segunda lengua. Entonces, aquí, por ejemplo, en esta guía docente hay estas orientaciones que es importante que cada uno de nosotros lo vaya mirando y que nos puede servir en los contextos en los cuales estamos trabajando, como orientaciones también para lo que vamos haciendo, ¿no? Y un chiquitito, me voy a pasar aquí. Entonces, como les decía, cuando yo ya voy a esta guía docente, por último, también van a encontrar, porque esa es otra pregunta que hacían los colegas, ya, voy al final, después de todas las orientaciones para el acompañamiento, para la mediación en el aprendizaje, ustedes van a encontrar, en algunos casos van a encontrar pues lo que corresponde, colegas, a la programación de TV, y eso lo van a ver con toda tranquilidad cuando estemos en el ámbito urbano, también lo van a tener, y por si acaso luego lo voy a presentar cuando vaya ya en el segundo momento. También está la planificación de TV y radio al inicio de toda nuestra pantalla de la plataforma Aprendo en Casa, ¿no? Por ejemplo, acá está ya como anexo la programación de Aprendo en Casa TV secundaria, y con el título del programa, la fecha de transmisión, la competencia asociada y un pequeño resumen de qué busca el programa. Y todo eso nos está dando. Muy bien, ahora sí creo que me he pasado, le doy pase a Magnolia. Muchísimas gracias por su atención. Adelante, Magnolia. Ok, muchas gracias, Julio. Bueno, miren, qué importante que nos dijo Julio esto de poder adecuar las experiencias de aprendizaje a nuestro contexto, a la necesidad de aprendizaje de otros estudiantes. Pero para eso vamos a necesitar tener que saber qué recursos tenemos nosotros como docentes para poder utilizarlos. Miren, yo sé que ya en este caso Marco, también Sandro, Julio nos han mostrado todo lo que tiene la plataforma de Aprendo en Casa, en este caso de quinto grado, pero qué importante, o sea, yo sí soy maestro, ¿cómo quiero adecuar mis experiencias a mi contexto? Tengo que conocer qué encuentro, qué encuentra esta parte de los documentos. Nosotros cuando ingresamos, en este caso de segundo a quinto grado de secundaria, la experiencia número 2, encontramos la presentación de la experiencia y miren lo importante que tienen. Cuando ustedes ven la experiencia, el primer botón, el 1, es donde está el documento que se le presenta al estudiante. ¿Qué va a hacer el estudiante? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el reto que va a hacer? ¿Y cuál va a ser el producto que va a trabajar? Y para esta primera experiencia que está acá en el documento, les presentamos la parte de la planificación. ¿Qué es la parte de planificación? Te va a permitir al estudiante que se pueda organizar. Cuando yo ya conozco el qué,
voy a desarrollar el para qué lo voy a hacer. En esta parte de la planificación le vamos a decir al estudiante que tiene que aprender a organizarse para que pueda desarrollar ese reto propuesto que tiene la experiencia. Entonces, yo como docente, ¿cómo voy a utilizar estos recursos? Tengo que decir, muy bien, en la experiencia que justamente ya les presentó Marco y también Julio, ¿qué es lo que tenemos que revisar? ¿Cómo yo voy a adecuarlo al trabajo de estudiantes? Nosotros al elaborar la experiencia, que le hemos colocado en lenguaje estudiante, porque es para el estudiante, les presentamos la situación, cómo van a trabajar, sus propósitos, que ellos tienen que hacerlo, y la ruta que va a plantear. A partir de esta ruta que ustedes ven en el documento, el estudiante se tiene que organizar. Entonces, ¿qué haría yo como docente? Tengo que hacer ese acompañamiento para que aprenda a organizarse y pueda cumplir estos retos. Ahora, si ustedes ven este camino que le hemos colocado en el documento, en este caso, para lograr el reto que se le está proponiendo a partir de un propósito, le ponemos como 4 pasos que debe hacer el chico. 1, que debe organizarse, luego que va a tener que analizar la información, luego sacar conclusiones y luego socializarlo. Estos 4 pasos le va a ayudar al estudiante a poder desarrollarlo. A ver, voy a entrar al otro documento de la planificación. En la planificación, ¿qué nos permite? O sea, ¿qué yo debería, como docente, revisar en este documento de orientación? Aquí al estudiante le estamos diciendo, como tú ya sabes, a partir de la situación que te están planteando la experiencia, te estamos planteando qué vas a hacer, cuál va a ser tu reto, qué producto vas a lograr y cómo lo vas a hacer. Y le presentamos esta ruta. Esta ruta, ¿qué significa esta ruta? En esta ruta, mire, ustedes tienen acá en la mano izquierda, vamos a encontrar 4 segmentos. Uno, en este caso, ¿no? Uno es, se le presenta la organización de la situación. Para esta presentación, el chico va a desarrollar 4 actividades que está en la experiencia. 4 actividades para que el chico se presente la experiencia y se organice. Luego, para que analice, que es la segunda parte, el segundo tramo, le presentamos 5 actividades. Y para que el chico pueda sacar las conclusiones, le presentamos 2, 3, 4, 5 actividades para que socialice una actividad. Y así el chico va a poder organizar su tiempo, porque lo que queremos es buscar la autonomía, porque en este contexto de emergencia y de trabajo a distancia, buscamos que el chico tenga autonomía, pero nosotros como docentes le podemos ayudar a que pueda organizarse. Y le planteamos un horario para que con el docente puedan organizar estas áreas que están trabajando de manera integrada. Como muy bien nos dijo Marco, Julio, ¿no? Que en las áreas integradas estamos trabajando comunicación, matemáticas, sociales, CIT y DPCC. Y les presentamos esto para que pueda trabajar. Cuando yo ya como docente digo, muy bien, mi estudiante ya tiene claro qué va a hacer, el para qué lo va a hacer, ¿cómo lo va a hacer? Aquí te ayudo a que se pueda organizar. Y le presento todas las actividades que están planteadas en la experiencia para que lo pueda ir desarrollando de acuerdo a su tiempo y de acuerdo también a cómo pueden ir trabajando de manera coordinada con el docente. Lo importante que Marco enfatizó, yo volver a comentarles, que como estamos hablando de adolescentes, que los chicos son súper activos en la parte de la tecnología, hay estos documentos interactivos que está planteado toda la ruta que está en los PDFs, está planteado en este interactivo. Entonces, se puede el chico, al verlo esto con los pasos, con todo, puede el chico desarrollar y decir, ya, esto es lo que tengo que hacer, cómo lo voy a hacer, y puedo consultar a mi docente en donde me puede ayudar. Esta parte es súper importante que nosotros como maestros podamos revisarlo para que luego podamos adecuar de acuerdo a las necesidades de aprendizaje de mi estudiante y también al contexto de mi escuela. Porque sabemos que cada institución es diferente a otras, ¿no? Mi salón también es diferente a otros, mis estudiantes son diferentes a todos. Entonces yo tengo que adecuar esta experiencia que está de acuerdo a estas necesidades de aprendizaje y al contexto de mi institución educativa. Y luego, cuando nosotros vamos a ver, esta es la parte de presentación, ustedes van a encontrar siempre
El documento de experiencia, el documento de planificación y los documentos de trabajo que tienen que hacer. Cuando nosotros vamos a entrar a las áreas específicas, que le hemos llamado como el botón de seguimos aprendiendo, van a encontrar la misma lógica de trabajo por las demás áreas, digamos. Un ejemplo, yo entro a educación religiosa, y eso también ha sido un logro este año, porque el año pasado no teníamos educación religiosa, se ha incrementado, entonces entramos y vamos a encontrar la misma lógica. Hay la presentación de la experiencia y la parte para que se pueda organizar el chico con todas las actividades que se dan. Como muy bien lo dijo Julio, lo que estamos buscando es la autonomía del estudiante y el trabajo colegiado de la institución. Pero recuerden que gracias a los documentos que estén en planificación de docente, nos va a ayudar mucho para poder un poco comprender y saber en qué partes yo puedo ir adecuando y contextualizando a las necesidades de mi estudiante. Por favor, voy a poner el PPT para poder un poquito explicarles. Pedro, si me pudieras ayudar. Voy a dejar de compartir. Si nos pudieran colocar el PPT, creo que no me equivoco. ¿Iba 10? Ok, gracias. Entonces, estos recursos que hemos puesto en Aprende en Casa este año son recursos que me van a permitir mediar el aprendizaje y acompañar a mi estudiante. Tenemos, en la experiencia, tenemos la presentación de la situación, pero de manera interactiva y también en PDF, donde le presentamos al estudiante qué y cómo va a hacer. Y en la parte de organización, le presentamos cómo se puede organizar para alcanzar ese reto que le planteábamos la situación y la ruta que él va a desarrollar y el tiempo que va a necesitar. Porque justamente había una pregunta, una docente, creo que era si no me equivoco, de Elmira, creo que era, donde decía, ¿no? ¿Y cómo nos organizamos para poder trabajar en equipo? Justamente, ¿no? Nos vamos a poder organizar siempre y cuando sepamos cómo está planteada la situación, quienes van a participar en esta experiencia integrada para poder desarrollarlo. Toda la planificación, igual que la presentación, lo van a encontrar de manera interactiva y en PDF. Y las actividades que están planteadas para lograr esta propuesta de la experiencia, las actividades están con sus propios criterios, pero no son criterios que tal como está en el CNE, porque como esto es para el estudiante, está en un lenguaje mucho más amigable para que el estudiante pueda él mismo hacer su propia autoevaluación. Y los recursos que estamos presentando son recursos de diferentes maneras, como le explicaba Marco, ¿no? Tenemos videos, también hay de los cuadernos de trabajo que estamos utilizando, los cuadernos de trabajo que son muy importantes y están en la escuela ya. Y también hay otros recursos que hemos ido adicionando de acuerdo a la situación que se presenta en la experiencia. Y bueno, ahí también tenemos los recursos adaptados, porque no podemos olvidarnos de nuestros estudiantes con necesidades educativas especiales. Hay recursos que podemos utilizar con estos chicos para ayudarles en la necesidad que ellos tienen. Ok, ¿verdad? Muchísimas gracias. Esperamos que esa parte hayamos logrado aclarar lo máximo que podamos. Sabemos que hay muchas preguntas, pero miren, yo sé que va a haber más preguntas todavía, ¿no? Porque cuando uno comienza a ingresar a la plataforma, comienzas a bajar y dices, oye, falta esto. Para esta mayor cantidad de preguntas que va a haber en todo el proceso de este año, tenemos un buzón de consultas. Julio, si nos puedes ayudar con este buzón de consultas que nos va a permitir seguir interactuando con los docentes en este contexto del trabajo a distancia. Sí, muchísimas gracias, Magnolia. Gracias por el pase, muy corto. Para todos los maestros y maestras, como ya le habíamos señalado, nosotros tenemos el botón de planificamos y el botón de fortalecimiento profesional. Entonces, en el botón de planificamos, muy chiquitito, además de las orientaciones generales guía docentes, está el centro de recursos, y en el centro de recursos van a encontrar ustedes material educativo que pueden trabajar, que pueden revisar, filtran pues, según el nivel. Por ejemplo, estamos en secundaria, hemos tocado el ciclo 7, y pueden buscar aquí área de ciencias sociales y les va a proporcionar a ustedes
el material que en ese momento está en el centro de recursos. Por ejemplo, el cuaderno de fichas de fuentes históricas, que es muy valiosa, que está interesantísima, y seguro ustedes lo van a poder utilizar. Pero a la vez podemos también, como les había señalado Magnolia, ir a lo que es el buzón de consultas, y ese es el fortalecimiento profesional. En el botón de fortalecimiento profesional tenemos dos botones, el botón de buzón de consultas y te escucho docente. Hoy posiblemente vamos a responder al máximo de preguntas que ustedes hayan hecho, pero si no se pudiera responder el día de hoy a todas las preguntas que ustedes tienen, pueden acudir a este buzón de consultas, y en el buzón de consultas ustedes van a poder ver, colegas, dos puntos: las preguntas frecuentes, es decir, preguntas que se han ido dando y que van a estar presentadas aquí, o también utilizar el formulario de consultas. Y a través del formulario de consultas, ustedes van a poder ver, hacer una pregunta directa, colocando su correo electrónico, y ustedes van a recibir directamente en su correo electrónico una respuesta a la pregunta que han realizado. Además de eso, quería yo mostrarles, porque había unas preguntas, colegas, sobre la programación de radio y TV. Miren, este es el ingreso, esta es la pantalla de ingreso a lo que es nuestra plataforma de Aprendo en Casa. Aquí todavía no estoy ingresando, pero si ustedes colocan aquí abajito programación de radio y TV, ¿no?, van a tener toda la programación del lunes 19 al viernes 23 de abril. Semana 1 está primero con TV, ¿ya?, porque algunos colegas lo han preguntado. Semana 1 está según los niveles. Aquí está radio. Semana 1, del lunes 19 al viernes 23 de abril, inicial, primaria, secundaria, y luego también está los programas de intervención temprana PRITE, SEBE, educación básica alternativa, es decir, van a encontrar, colegas, todos aquellos materiales que ustedes han estado buscando y requiriendo, ¿no? Los invitamos siempre a ir explorando, a ir revisando, a que podamos estar recogiendo todo lo que los colegas han querido mirar. Los invitamos también al buzón de consultas para que puedan hacer preguntas o revisar las preguntas frecuentes que están ahí, como les decía, aquí en las preguntas frecuentes, en el formulario de consultas, y también recordarles que en el buzón, en el centro de recursos, además de la planificación, porque aquí está la planificación curricular que pueden ver ustedes por cada nivel: planificación Aprendo en Casa inicial, primaria, secundaria, EVA, EVE, planificación Activarte, Activarte primaria, Activarte secundaria, y las orientaciones para la evaluación diagnóstica y la planificación curricular. Además de eso, ustedes también pueden encontrar, colegas, todos los webinars pedagógicos que se han venido realizando. Los 8 webinars pedagógicos los van a poder ver sin ninguna dificultad. Están en este espacio del centro de recursos, y seguro que alguno de ustedes lo pueda ir haciendo, ¿no? Aprovechar también para invitarlos al día de mañana. Tenemos un webinar con las colegas del nivel inicial. Gracias, Magnolia. Ahora sí doy pase para la ronda de preguntas. Muchísimas gracias, muy amables. Muchas gracias, Julio Acuña Montañez. Para hacer una precisión, mañana es también el taller con primaria. Mucha atención con ello a partir de las 2 de la tarde. Vamos entonces a entrar a nuestro bloque de preguntas y respuestas, estimados participantes, no sin antes comentarles que se está pasando la encuesta de satisfacción a través del chat, tanto de la plataforma Zoom como de la plataforma YouTube, para que ustedes puedan descargar todos los materiales que hasta el momento hemos presentado. Les pedimos por favor visibilizar estos enlaces que van a estar compartiéndose en los chats de nuestras plataformas durante el desarrollo de nuestra actividad, y es el mecanismo para el cual ustedes pueden descargar todos nuestros materiales que acabamos de presentar. Bien, con ello vamos a entrar entonces a lo que es el bloque de preguntas y respuestas. Para ello nos acompaña nuevamente Marco Antonio Rodríguez, responsable de currículo de la DGIVID. Estimado Marco Antonio, te damos la palabra. Gracias, Pedro. En efecto, hemos ido identificando y seleccionando algunas preguntas. Tengo 2 preguntas que voy a tomar en consideración. Pero antes de dar respuesta, quería hacer un breve comentario. Como ya lo ha expresado Julio, hay una zona en donde también nosotros podemos ir identificando algunas preguntas frecuentes en relación a la plataforma de Aprende en Casa 2021, ¿no?, que guarda relación con cómo desarrollar una planificación de experiencia de aprendizaje, la evaluación formativa, entre otras preguntas
frecuentes y recurrentes, ¿no? En efecto, entonces yo tengo una primera pregunta que dice de la siguiente manera. ¿Cómo se van a organizar, dice, los docentes de las diferentes áreas para concretizar el logro de las competencias? Ya que el producto implica interrelación de áreas. Bueno, lo primero es que bajo el liderazgo del directivo, los docentes de una institución educativa desarrollan reuniones de trabajo colegiado, ¿no? Con el fin de analizar las experiencias de aprendizaje que estamos colocando permanentemente en la plataforma, y así ir identificando los elementos que les ayudarán a los docentes planificar, organizar, ordenar la secuencialidad de actividades que estamos proponiendo, ¿no? Es importante recordar lo que en algún momento Julio nos ha comentado, y es que las experiencias que nosotros estamos proponiendo en la plataforma son propuestas, ¿no? A partir de ello, también el docente puede justamente contextualizar, adecuar estas experiencias de aprendizaje, incorporar otros elementos, incorporar otros recursos, como por ejemplo, algunos materiales que quiere darle fuerza de trabajo el profesor o los profesores, ¿no? Entonces, es súper importante que los docentes puedan desarrollar un trabajo colaborativo, ¿no? Los profesores de las diferentes áreas que involucran una experiencia de aprendizaje, y a partir de ahí ir identificando cuáles son esas actividades, ¿no? que guardarían relación, ¿no? con el área que cada profesor tiene bajo su responsabilidad. Ahora bien, es importante también, como ya lo comentaron mis colegas, es que todas las actividades tienen que tener un orden de secuencia lógica, ¿no? Eso ayuda justamente a que el trabajo que van a desarrollar los estudiantes guarde relación con los propósitos que tiene la experiencia de aprendizaje. Y para ello es importante también que los profesores siempre identifiquen y tengan a la mano cuáles son esos criterios, ¿no? Esos criterios que corresponden a cada una de las actividades, ya que estos van a guiar los procesos de mediación y evaluación formativa que justamente muchos profesores consultan. Es decir, en este proceso de virtualidad, ¿yo desarrollo procesos de evaluación formativa? Claro que sí. Los profesores justamente estamos para eso, es nuestra principal labor, guiar a los estudiantes, acompañar a los estudiantes, obviamente de manera virtual por estas cuestiones de pandemia, para que nos ayudemos, ¿no? Como docentes a que el estudiante logre movilizar las competencias que están planificadas en esas experiencias articuladas, como también en las experiencias que son para determinadas áreas, como educación física, educación para el trabajo, arte, entre otras, ¿no? Ahora bien, tengo otra pregunta de una docente que nos dice, ¿no? Cada actividad planteada serán evaluadas y retroalimentadas por cada docente de área de la competencia establecida para la actividad. En efecto que sí, ¿no? En efecto que sí. Yo, si soy docente, por ejemplo, de ciencias sociales, tengo que identificar cuáles son esas actividades que están planificadas en la experiencia de aprendizaje, ¿no? A partir de esa identificación de actividades, yo tengo que desarrollar caminos, tengo que desarrollar rutas para poder evaluar de una manera formativa, ¿no? Ya creo que nosotros como docentes hemos ido recibiendo, hemos ido leyendo también mucha literatura respecto a lo que implica evaluar, ¿no? La evaluación, obviamente, implica acompañar al estudiante, implica brindarle apoyos a los estudiantes, implica hacerles devoluciones, ¿no? Y para eso necesito yo ir identificando cada una de las actividades que me correspondería a mí como docente de ciencias sociales, en este caso, para yo poder hacer ese acompañamiento y hacer una evaluación formativa constante, ¿no? Eso por el momento. Gracias, Pedro. Muchas gracias, Marco Antonio Rodríguez, responsable de currículo de la Vira, que estaba viendo las preguntas de la Dirección de Educación Secundaria. Estimados participantes, con ello entonces estaríamos llegando ya al final de nuestra asistencia técnica, no solamente a recordarles que se ha pasado el enlace para el registro de la encuesta de satisfacción. Esta encuesta nos va a permitir a todos nosotros tener
los materiales que acabamos de desarrollar durante el transcurso de nuestra asistencia técnica. Entonces les pedimos por favor realizar esta encuesta de satisfacción que es de carácter obligatorio, que nos va a permitir a nosotros tener todos los materiales que acabamos de mostrar. Muy bien, con ello entonces estamos llegando al final de nuestra asistencia técnica, agradeciendo a todos los directivos, docentes de las direcciones de educación secundaria y especialistas pedagógicos de la DRE y UGEL que nos han acompañado hasta el momento. Con nosotros será hasta una nueva oportunidad. Hasta pronto, muchas gracias al equipo del Ministerio de Educación, de las direcciones de DIGE y Vida, de la DICER y de la DES, y a todos los que hoy nos han acompañado. Hasta pronto, muchas gracias. Ministerio de Educación. Bicentenario del Perú. Gobierno del Perú.